A lo largo de la historia han existido artistas cuyo talento quedó inmortalizado en cientos de obras, en cartas, diarios y documentos que permiten reconstruir su vida con extraordinario detalle. Pero de vez en cuando aparece una figura completamente distinta, un hombre cuya influencia transformó para siempre la historia del arte y del que, sin embargo, apenas sabemos unas pocas cosas con absoluta certeza. Un pintor que vivió poco más de 30 años, que dejó un número muy reducido de obras y cuya vida continúa siendo, más de 5 siglos después, un inmenso rompecabezas. Ese hombre fue Giorgione. Y cuanto más intentan comprenderlo los historiadores, más misterios parecen surgir a su alrededor. En este nuevo episodio de Gargantúa Podcast quiero hablarte de lo difícil que resulta encontrar otro artista renacentista que haya dejado tantas preguntas sin respuesta que no sea Giorgione. No conocemos con exactitud la fecha de su nacimiento, empecemos por ahí. Tampoco sabemos con certeza cuántos cuadros pintó. Muchas de las obras que durante siglos se le atribuyeron hoy son objetos de intensos debates entre los mayores expertos del mundo. Incluso algunas de sus pinturas más famosas continúan desafiando cualquier interpretación definitiva. Es como si Giorgione hubiera querido hablar mediante símbolos que todavía no hemos aprendido a descifrar. Pero ¿quién fue realmente este hombre? ¿Cómo consiguió revolucionar la pintura veneciana en apenas unos años? ¿Y por qué su estilo influyó en algunos de los mayores artistas del Renacimiento? Pero sobre todo, hay dos preguntas que me interesan más en este episodio, y son las siguientes. La primera es ¿qué secretos esconden sus obras? Y la segunda es ¿por qué está provocando aún hoy día discusiones entre historiadores, restauradores y especialistas de los museos más prestigiosos del planeta? Nuestra historia comienza en el pequeño pueblo de Castelfranco Veneto, al norte de Italia. Allí nació probablemente entre los años 1477 y 1478 Giorgio Barbarelli da Castelfranco, Giorgione en este caso. Pero es que, claro, ni siquiera esto está claro ni asegurado. Los documentos conservados al respecto son escasos y difusos. Y como ocurrirá una y otra vez a lo largo de este episodio, casi todo lo relacionado con la vida de este pintor aparece envuelto o aparece difuminado en la incertidumbre. Lo que sí parece claro es que muy pronto comenzó a destacar por un talento extraordinario para la pintura. Un talento que acabaría llevándolo hasta una de las ciudades más fascinantes de toda Europa. A finales del siglo XV, Venecia era mucho más que una ciudad, era una potencia comercial, un puente entre Oriente y Occidente y uno de los grandes centros culturales del continente. Sus canales estaban llenos de embarcaciones procedentes de todos los rincones del Mediterráneo. Y en ese ambiente de prosperidad floreció una escuela artística completamente diferente a cualquier otra. En contraposición estaba Florencia, donde predominaba el dibujo preciso y la perfección anatómica. Los pintores venecianos comenzaron a obsesionarse con la luz, el color y la atmósfera. No querían limitarse a presentar la realidad tal y como era, querían transmitir emociones. Y nadie entendió esa nueva forma de pintar tan pronto como Giorgione. Se cree que recibió formación en el taller del gran Giovanni Bellini, uno de los maestros más admirados de toda la ciudad. Allí aprendió las técnicas tradicionales del óleo, la composición y el uso magistral del color. Había en sus cuadros una serenidad difícil de explicar, porque sus personajes no parecían posar para el espectador. Los cronistas de la época describen a Giorgione como un hombre culto, elegante y apasionado por la música. Incluso hay quienes aseguran que tocaba el laúd con enorme habilidad y que era un invitado habitual en reuniones organizadas por familias nobles. Sin embargo,
Cuanto mayor era su prestigio como pintor y como habilidoso en la música, más inexplicable resulta el enorme vacío que dejó tras de sí. Apenas existen documentos sobre su trabajo, porque no firmaba la mayoría de sus pinturas y tampoco escribió tratados, no dejó explicaciones sobre el significado de sus composiciones y precisamente esa ausencia de información terminaría convirtiéndolo en uno de los artistas más enigmáticos de la historia del arte. Porque cuando un pintor desaparece demasiado pronto, dejando pocas obras seguras y un estilo tan influyente, tanto como para que otros puedan o quieran imitarlo, distinguir dónde termina su mano y dónde comienza la de sus seguidores se convierte en una tarea extraordinariamente difícil. Y eso es exactamente lo que ocurrió con Giorgione. 5 siglos después de su muerte, los mayores especialistas del mundo siguen intentando responder a una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué pintó realmente Giorgione? El primer gran misterio de este pintor no se encuentra en ninguno de sus cuadros, se encuentra en su propio catálogo. Puede parecer extraño que, después de más de 500 años de estudios, restauraciones y análisis científicos, los historiadores todavía no sepan con certeza cuáles fueron realmente todas las obras que salieron de sus manos. Sin embargo, esa es precisamente la situación. Dependiendo del especialista al que consultemos, el número de pinturas consideradas auténticas cambia de forma considerable, porque algunos reducen su producción a menos de 10 cuadros y otros la elevan hasta 20 o incluso más. La explicación comienza por un hecho muy sencillo, y es que Giorgione apenas vivió unos 30 años. Su carrera artística fue muy breve y muchas de sus obras quedaron inacabadas cuando murió. En aquella época era habitual que otros pintores del mismo taller terminaran esos cuadros para entregarlos a sus clientes. Pero el problema apareció siglos después, cuando resultó casi imposible distinguir qué partes pertenecían a Giorgione y qué partes habían sido añadidas por otros artistas seguidores. A esto se suma otro detalle igualmente importante. Como ya he dicho antes, Giorgione rara vez firmaba sus pinturas. Hoy estamos acostumbrados a buscar una firma en la esquina inferior de un cuadro, pero durante el Renacimiento aquello no era una costumbre generalizada. Muchas obras circulaban simplemente asociadas al nombre del artista por tradición oral o por registros de quienes las habían encargado. Entonces, debo decirte que la situación se volvió todavía más compleja porque uno de los jóvenes pintores que trabajaban en Venecia admiraba profundamente el estilo de Giorgione. Su nombre, y este te sonará más, era Tiziano. Durante algún tiempo ambos compartieron influencias, colaboraron en determinados encargos y desarrollaron una manera de pintar tan parecida que incluso hoy los expertos siguen discutiendo la autoría de algunas obras. Existen cuadros que durante 200 años fueron considerados de Giorgione y que hoy muchos museos atribuyen a Tiziano. Y también ocurre exactamente lo contrario. Algunos expertos creen que unos cuadros son de Tiziano y otros que se asocian a Giorgione. Cada avance tecnológico, debo decir también y reconocer, parece abrir nuevas incógnitas. Análisis con luz infrarroja permiten descubrir ahora mismo dibujos ocultos en las capas de pintura, con lo cual nos ofrecen nuevas pistas y ayudan a los estudios de pigmentación, revelando técnicas de trabajo diferentes. Pero lejos de resolver definitivamente el problema, muchas veces esas investigaciones o las que se están produciendo ahora mismo lo que hacen es generar más preguntas. Y uno de los mejores ejemplos es el cuadro conocido como el Concierto Campestre. Durante mucho tiempo fue considerado una obra maestra de Giorgione. Después, numerosos especialistas comenzaron a defender que el verdadero autor había sido el joven Tiziano. Décadas más tarde, aparecieron nuevas investigaciones que volvieron a sembrar dudas. Y hoy día el debate continúa abierto. Y yo creo que probablemente siga así durante muchos años más. Algo parecido sucede con otras pinturas repartidas por museos de todo el mundo, con lo cual el cuadro del Concierto Campestre no es una excepción.
Pero ¿dónde termina Giorgione y dónde comienza Tiziano? Pues para responder a esto hay que reconocer, hay que confesar que lo fascinante es que este misterio no disminuye la importancia del pintor. Ocurre exactamente lo contrario. Su influencia fue tan profunda que algunos de los mayores artistas del Renacimiento comenzaron a pintar siguiendo su mismo lenguaje. Su manera de entender el color, la atmósfera y la relación entre el ser humano y el paisaje marcó el camino que recorrería buena parte de la pintura veneciana durante las siguientes décadas. Sin embargo, entre todas las incógnitas relacionadas con Giorgione, existe una que sobresale por encima de todas las demás y que es la que me ha empujado a componer este episodio que estás escuchando ahora mismo. Y es un cuadro que millones de personas contemplan cada año y que, a pesar de haber sido analizado durante siglos, continúa resistiéndose a cualquier explicación definitiva. Una pintura donde aparecen una mujer, un soldado, un niño, un puente, unas ruinas y un cielo atravesado por un relámpago. Un cuadro aparentemente sencillo, pero que muchos consideran el mayor enigma de toda la historia del arte renacentista. Su nombre es La Tempestad. Si hubiera que elegir una sola obra capaz de resumir todos los misterios que rodean a Giorgione, esa sería, sin ninguna duda, La Tempestad. Está conservada actualmente en la Galería de la Academia. Esta pintura ha desconcertado a generaciones enteras de historiadores del arte. No porque esté deteriorada, ni porque falten partes importantes del lienzo, sino porque nadie ha conseguido explicar con absoluta seguridad qué representa realmente. A primera vista, la escena parece sencilla. En un paisaje atravesado por un pequeño río aparece un joven vestido con elegantes ropas que sostiene un largo bastón. Y al otro lado del agua, una mujer amamanta tranquilamente a un niño completamente desnuda. Al fondo se levantan edificios, columnas rotas y una ciudad parcialmente oculta por la vegetación. Sobre todo ello comienza a descargarse una tormenta. Un relámpago cruza el cielo justo antes de que estalle la lluvia. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Quién es ese hombre y quién es la mujer? ¿Por qué aparece desnuda? ¿Qué relación existe entre ambos? ¿Por qué ninguno parece prestar atención al otro? ¿Y qué significado tiene la tormenta que da nombre al cuadro? Lo extraordinario es que nadie ha logrado responder a ninguna de esas preguntas definitivamente. Y durante más de 500 años se han propuesto decenas de interpretaciones diferentes. Algunos especialistas creen que representa un episodio de la mitología clásica. Otros defienden que ilustra un pasaje bíblico hoy olvidado. También hay quienes piensan que se trata simplemente de una alegoría filosófica o de una escena inventada por el propio pintor para transmitir una emoción más que una historia concreta. Incluso las primeras descripciones del cuadro aumentan todavía más el misterio. Cuando el noble veneciano Marcantonio Michiel realizó un inventario de la colección donde se encontraba esta pintura, describió simplemente un soldado y una gitana, nada más. No explicó quiénes eran. No mencionó ningún relato conocido, ni siquiera ofreció una pista sobre el significado de la escena. Era como si ya en el siglo XVI el auténtico sentido de la obra se hubiera perdido. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir teorías cada vez más complejas. Algunos investigadores identificaron al hombre con un pastor, otros afirmaron que era un noble veneciano. Incluso hubo quien propuso que ni siquiera era el verdadero protagonista del cuadro y que toda la atención debía centrarse en la mujer y el niño. Tampoco la tormenta parece un simple elemento decorativo. Hasta entonces, los paisajes solían utilizarse únicamente como fondo para las figuras principales. En cambio, Giorgione hace algo completamente revolucionario. Convierte la naturaleza en un personaje más. El cielo oscuro, la humedad del ambiente, la vegetación, las ruinas y el agua transmiten una sensación de calma inquietante, como si el verdadero protagonista fuera ese instante suspendido justo antes de que estalle la lluvia. Muchos historiadores consideran que ahí reside precisamente el mayor logro de Giorgione. No pintó una historia, pintó una emoción. Y quizá por eso resulta tan difícil interpretarla.
Nuestro cerebro busca continuamente una narración, quiere saber quiénes son los personajes, qué está ocurriendo y cómo termina la escena, pero el cuadro se niega a ofrecer esas respuestas. Nos obliga simplemente a contemplarlo, a sentirlo, como si estuviéramos observando un recuerdo cuyo significado se hubiera perdido con el paso del tiempo. Los análisis científicos tampoco han resuelto el enigma. Durante una restauración realizada mediante radiografías apareció un descubrimiento sorprendente. Bajo la figura del hombre existía originalmente otra mujer. Es decir, Giorgione cambió completamente la composición mientras trabajaba en el cuadro. ¿Por qué tomó esa decisión? Nadie lo sabe. Quizá modificó el significado de la escena. Quizá simplemente buscaba un mejor equilibrio visual. O quizá perseguía una idea que nunca llegó a explicar, y ese pequeño hallazgo demuestra hasta qué punto la pintura evolucionó durante su creación y también que nos recuerda algo importante: La Tempestad no es un cuadro improvisado, es una obra profundamente meditada. Cada árbol, cada piedra, cada reflejo del agua, todo parece ocupar exactamente el lugar que Giorgione quiso darles. Y, sin embargo, el significado continúa escapándose entre los dedos de quienes intentan aún hoy día interpretarlo, comprenderlo. Seguimos viendo al mismo hombre, a la misma mujer, al mismo niño, y seguimos formulando exactamente las mismas preguntas. Pocas obras de arte han conseguido conservar intacto su misterio durante tanto tiempo, y quizá esa sea la mayor obra maestra de Giorgione. Haber creado un cuadro que nunca deja de hablarnos, precisamente porque nunca termina de explicarse. Después de recorrer la vida de Giorgione, resulta inevitable llegar a una conclusión. Muy pocos artistas han conseguido que el paso de los siglos aumente su misterio en lugar de disiparlo. Normalmente el tiempo responde a nuestras preguntas. Aparecen nuevos documentos, se descubren cartas olvidadas o surgen pruebas que permiten reconstruir una biografía. Con Giorgione ha ocurrido exactamente lo contrario. Cuanto más lo investigamos, más somos conscientes de todo lo que ignoramos. Porque no sabemos con certeza cuántas obras pintó, ni conocemos el significado definitivo de sus composiciones más famosas, como la de La Tempestad. Sin embargo, esa ausencia de respuestas no ha disminuido su importancia, lo ha engrandecido, porque Giorgione no solo revolucionó la pintura veneciana, también cambió la forma de entender el arte. Demostró que una obra podía emocionar sin explicar cada detalle, y que un paisaje podía transmitir tanto como un personaje. Y esa capacidad para seguir despertando preguntas más de 500 años después, y conceptos que no están al alcance ahora mismo de nuestro entendimiento porque nos faltan pistas, nos faltan pruebas, nos deja ver que hay un logro que un artista puede alcanzar, y es el de desafiar a toda una humanidad hasta que encontremos los significados definitivos. Tal vez jamás podamos elaborar un catálogo definitivo de sus obras, o quizá no a corto o medio plazo. Quizá incluso aparezcan nuevas investigaciones que vuelvan a cambiar lo que hoy creemos saber sobre él. Pero eso también forma parte, creo, y más en este episodio y en este podcast, eso forma parte de la esencia del propio Giorgione. Su historia nos recuerda que no todos los enigmas están destinados a resolverse. Algunos sobreviven porque siguen alimentando nuestra curiosidad generación tras generación. Y mientras exista alguien dispuesto a contemplar uno de sus cuadros, preguntándose qué quiso decir realmente aquel misterioso pintor de Venecia, Giorgione seguirá estando, de algún modo, muy vivo. Si has llegado hasta aquí, debo agradecerte la escucha. Da un like si te ha gustado el episodio o comenta si te parece oportuno. Así me ayudarás a seguir creciendo y traerte más contenido como el que acabas de escuchar. Y no olvides suscribirte en cualquiera de las plataformas donde está Gargantúa Podcast: iVoox, Spotify, YouTube, Amazon Music o Apple Podcast. Hasta el próximo episodio, navegantes.